Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre los ácidos hidrácidos. Nuestro grupo está compuesto por Jason Tomás Arteaga, Samuel Castañeda, Matías Giraldo Núñez y Mateo Londoño. Entonces, para empezar, yo quiero hablar sobre la estructura general de los ácidos hidrácidos. Esta estructura general está compuesta por un hidrógeno y un elemento no metálico. Este elemento no metálico podría ser flúor, cloro, bromo, yodo, entre muchos más, ¿cierto? Pero también puede ser el azufre en algunos casos específicos, ¿cierto? Entonces los ácidos hidrácidos pertenecen al grupo de los compuestos binarios, ya que están formados únicamente por dos elementos. Entonces podemos ver que la fórmula química general de un ácido hidrácido es HX, ¿cierto? Donde H es el hidrógeno que se encuentra en un estado de oxidación de más 1 y X representa un elemento no metálico con un estado de oxidación de menos 1 para que quede igualado a 0, ¿cierto? Para que haya un balanceo en los estados de oxidación. Entonces podemos hablar que los ácidos hidrácidos se comportan como electrolitos fuertes cuando están en una disolución acuosa, lo que significa que se disocian casi por completo en iones liberados, liberando iones de hidrógeno y un anión correspondiente. Esta disociación es responsable de la acidez de la solución, ya que los iones de hidrógeno son los que interactúan con el agua y dan lugar al carácter ácido del compuesto. Podemos hablar que en estado gaseoso el ácido clorhídrico es simplemente HCl, un compuesto covalente donde el hidrógeno y el cloro están unidos por un enlace covalente simple. Sin embargo, cuando este compuesto se disuelve en agua, se convierte en HCl, entre paréntesis AQ, una solución ácida muy fuerte. Ahora quiero hablar sobre el grupo funcional de los ácidos hidrácidos. En química, el grupo funcional de un compuesto es la parte de la estructura que determina sus propiedades químicas y su reactividad en los ácidos hidrácidos. El grupo funcional principal es el hidrógeno. En solución, este ion fundamental porque es responsable de la acidez del compuesto y de su comportamiento en reacciones químicas. Cuando los ácidos hidrácidos están en estado puro como gases, no exhiben propiedades ácidas. Sin embargo, cuando se disuelven en agua, el enlace entre el hidrógeno y el no metal se rompe, liberando iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno se combinan con moléculas de agua para formar iones hidronio, que es la verdadera especie que determina el carácter ácido de la solución. Esta es la ecuación general de la disociación del agua. Entonces ahí la podemos ver en pantalla. Bueno, propiedades físicas de los ácidos hidrácidos. Las propiedades físicas de los ácidos hidrácidos varían dependiendo del no metal que los acompaña al hidrógeno. Estas propiedades incluyen aspectos como el estado físico, la solubilidad del agua, la polaridad y el punto de disolución y fusión. A continuación, vamos a describir estas propiedades con algunos ejemplos específicos. Estado físico, como primero. Los ácidos hidrácidos en su forma pura suelen ser gases incoloros a temperatura ambiente, por ejemplo el HCl, HBr y HL. Esto se debe a que las moléculas de estos compuestos no tienen enlaces intermoleculares fuertes que mantengan el estado en estado líquido o sólido. El ácido fluorhídrico, HF, es una excepción, ya que el líquido a temperatura ambiente, debido a su capacidad para formar enlaces de hidrógeno entre sus moléculas, lo que le hace el punto de ebullición y evita que encuentre el estado gaseoso como los demás ácidos hidrácidos. 2. Puntos de fusión y ebullición.
Los puntos de fusión y ebullición de los ácidos hidrácidos aumentan conforme se incrementa el tamaño de la masa del halógeno. Esto significa que el ácido yodhídrico, HL, tiene un punto de ebullición más alto que el ácido clorhídrico, HCl. Este comportamiento se da a las fuerzas de dispersión de Van den Waals, que son más fuertes en las moléculas más grandes y pesadas, lo que requiere más energía para separarlas. Ejemplo, HCl. El HCl tiene un punto de ebullición de menos 85.05 grados Celsius, mientras que el HL tiene un punto de ebullición de menos 35.36 grados Celsius. La diferencia en los puntos de ebullición se debe a que el yodo es más pesado y tiene un radio atómico mayor que el cloro, lo que resulta en fuerzas de atracción más fuertes entre las moléculas del HL. Solubilidad en agua. Todos los ácidos hidrácidos son altamente solubles en agua, donde se disocian completamente, en el caso del HCl, HBr y HL, o parcialmente en el caso del HF. La alta solubilidad se da a la polaridad de los enlaces entre el hidrógeno y el halógeno, lo que facilita la interacción con las moléculas de agua también polares. Ejemplo, cuando el HCl se disuelve en el agua, se ioniza y produce iones H con subíndice positivo y Cl con subíndice negativo. Esta disociación completa convierte el ácido clorhídrico en un ácido fuerte en una solución acuosa, capaz de cambiar el pH del agua y reactivar vigorosamente con bases. 4. Conductividad eléctrica. Al disolverse en agua, los ácidos fuertes HCl, HBr, HI se disocian completamente de los iones, lo que permite conducir electricidad. Esto significa que las soluciones son buenas conductores de electricidad debido a la movilidad de iones positivos y el anión correspondiente. El ácido fluorhídrico, siendo un ácido débil, se disocia parcialmente, por lo que su solución tiene menor conductividad en comparación con otros ácidos fuertes. Ejemplo, comparación de propiedades físicas entre el HCl y HF. Ácido clorhídrico, HCl. Es un gas a temperatura ambiente, altamente soluble en agua, y se disocia completamente en el H positivo y Cl negativo, lo que permite ser un buen conductor de electricidad en una solución acuosa. Ácido fluorhídrico, HF, es un líquido a temperatura ambiente. Debido a los enlaces de hidrógeno que forman sus moléculas, también es soluble en agua, pero no se disocia completamente, lo que le da una conductividad eléctrica menor en comparación al HCl. Bueno, en resumen, las propiedades físicas de los ácidos hidrácidos están influenciadas por el tipo de enlace, la masa del no metal y su capacidad de formar enlaces por el hidrógeno, como en el caso del HF. Bueno, ya sería el siguiente punto. Propiedades químicas de los ácidos hidrácidos. Las propiedades químicas de los ácidos hidrácidos están relacionadas principalmente con su comportamiento como ácidos en soluciones acuosas. Estas propiedades incluyen su capacidad para disociarse y liberar iones positivos, lo cual determina su fuerza ácida, así como su reactividad con metales, bases y óxidos. A continuación se describen algunas propiedades químicas. Fuerza ácida. La fuerza de un ácido hidrácido depende del tamaño y la electronegatividad del halógeno o del no metal con el que está unido el hidrógeno. Generalmente, la fuerza ácida aumenta en el siguiente orden: HF menor que HCl, menor que HBr y menor que HL. Esto se debe a que a medida que aumenta el tamaño del átomo del halógeno, el enlace del hidrógeno se debilita, lo que facilita la disociación y la liberación de iones positivos. Ejemplo, el HL es un ácido más fuerte que el HCl, porque el enlace de HL es más largo y débil que el enlace de HCl, facilitando que el ion H positivo se separe y contribuya a la acidez de la solución. 2. Reacción con metales. Los ácidos hidrácidos reaccionan con metales que están por encima del hidrógeno en la serie de actividad para liberar gas hidrógeno. Esta es una propiedad común en los ácidos y es una de las formas en que los ácidos hidrácidos pueden mostrar su reactividad. Ejemplo, si se agrega zinc ZN a una solución de HCl, se produce una reacción que libera gas hidrógeno,
H2 y forma cloruro de zinc, ZnCl2. Entonces, la fórmula de esta sería Zn más 2HCl produce ZnCl2 más H2 entre paréntesis G. Esta reacción es utilizada para la industria para la obtención de gas hidrógeno en diversas aplicaciones de síntesis química. 3. Reacción con bases o neutralización. Al igual que otros ácidos, los ácidos hidrácidos reaccionan con bases en una reacción de neutralización, produciendo una sal y agua. Esta es una reacción ácido-base clásica que se utiliza en la química y en aplicaciones industriales para controlar el pH y obtener compuestos específicos. Ejemplo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es el sistema de nombres usado ampliamente en la química, especialmente en el contexto educativo y en la industria. En el caso de los ácidos hidrácidos, esta nomenclatura utiliza la palabra ácido, seguida del nombre del anión no metálico, con la terminación hídrico. Esto distingue a los ácidos hidrácidos de otros tipos de ácidos como los oxácidos que contienen oxígeno. Y bueno, ahora les voy a dar algunos ejemplos en la nomenclatura tradicional que son HCl, ácido clorhídrico que contiene el ion cloruro, HBr, ácido bromhídrico que contiene el ion bromuro, HL, ácido yodhídrico que contiene el ion yoduro, y HF, ácido fluorhídrico que contiene el ion fluoruro. Bueno, ahora pues es importante señalar que en la nomenclatura tradicional los ácidos hidrácidos se distinguen de otros ácidos debido a la ausencia de oxígeno en su estructura, lo cual se refleja en la terminación hídrico en lugar de ico o oso, que se utilizan para ácidos oxigenados. Bueno, ahora vamos a pasar a la nomenclatura stock. La nomenclatura stock es más común para compuestos iónicos y óxidos, que puede usarse de forma ocasional para algunos ácidos. En caso de los ácidos hidrácidos, sin embargo, esta nomenclatura no se aplica comúnmente porque estos ácidos no contienen oxígeno ni estados de oxidación variables en el no metal que justifiquen su uso. A veces en un contexto muy formal, un ácido hidrácido podría llamarse simplemente como ácido de nombre del elemento, aunque esto es raro en la práctica. Por ejemplo, el ácido clorhídrico podría referirse como ácido de cloro, pero este nombre no está tan claro ni tan usado como ácido clorhídrico. En resumen, la nomenclatura stock no es usual ni conveniente para los ácidos hidráceos. 5. Propiedad reductora del ácido clorhídrico, HL. El ácido clorhídrico es conocido por su capacidad de actuar como agente reductor, debido a que el yodo es menos electronegativo y más fácil de oxidar en comparación con otros halógenos. Esto permite que el HL reduzca ciertos compuestos en reacciones de síntesis. Ejemplo, en la síntesis de yoduros orgánicos, el HL puede reducir alcoholes y otros compuestos oxigenados, lo que es útil en química orgánica. Y ya por último, en resumen, las propiedades químicas de los ácidos hidrácidos reflejan su capacidad para disociarse en agua y comportarse como ácidos fuertes, a excepción del HF. Su reactividad con metales, bases y óxidos los convierte en reactivos versátiles y esenciales en la química industrial y del laboratorio. Propiedades físicas. Las propiedades físicas varían según su no metal, pero comparten algunas características. Muchos ácidos hidrácidos, como el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico, son gases a temperatura ambiente en estado puro debido a sus bajas fuerzas intermoleculares, pero en solución acuosa son líquidos. Su solubilidad son altamente solubles en agua, ya que forman iones positivos y iones negativos, facilitando interacciones con las moléculas de agua. Punto de ebullición. Los puntos de ebullición aumentan según el tamaño del no metal y las fuerzas de dispersión de London.
como el ácido clorhídrico, que hierve a mayor temperatura que el ácido clorhídrico. Su olor. Poseen un olor fuerte y penetrante. Por ejemplo, el ácido clorhídrico contiene un olor irritante para las vías respiratorias. Las propiedades químicas de los ácidos hidrácidos, que se deben a su capacidad de liberar iones positivos en solución, convirtiéndolos en ácidos. Algunos son ácidos fuertes y otros son ácidos débiles. Reacciones típicas. Disociación en agua. Liberan iones positivos de hidrógeno y iones negativos en solución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico disocia en hidrógeno positivo y cloruro negativo. Neutralización. Reaccionan con bases para formar sales y agua, como el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio y agua. Reacción con metales. Liberan hidrógeno gaseoso y forman una sal, como el zinc, con el ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc y hidrógeno molecular.